Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y saludo con muchísimo gusto y como todos los miércoles a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Muy buenas noches. Bien, gracias, Darío. Rogelio Varela, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Darío, buenas noches. Rogelio, buenas noches. Buenas noches. Acompáñenos, vamos a platicar de la moneda digital. Llegó para quedarse, pero ya es una realidad entre los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la economía de México no está en recesión técnica y pronosticó que en 2022 el país crecerá. La inflación subyacente de México alcanzaría un máximo en el primer trimestre de 2022 para luego comenzar a descender no muy rápido, estimó el subgobernador del Banco de México, Jonathan Gil. Banco Santander espera estar entre los prestamistas que explora posibles ofertas para las operaciones del banco minorista de Citigroup, esto en México, así lo indicó la presidenta del grupo financiero, Ana Botín. El indicador de pedidos manufactureros de INEGI registró una disminución mensual de 0.5 puntos, al ubicarse en 51.5 puntos. Se trata de su nivel más bajo en los últimos 7 meses. La mayoría de los bancos centrales de todo el mundo alistan ya opciones para darle cabida a esta tendencia que llegó para quedarse, las monedas digitales, incluido Banco de México. Vea lo que le preparamos. Desde el año pasado, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo han iniciado el análisis sobre la conveniencia de crear sus monedas digitales, siendo también el caso del Banco de México. Hablamos de la modalidad digital del dinero que utilizamos actualmente, que lo mismo funcionaría para el dólar, el euro o incluso el peso, siempre con el respaldo de un banco central, algo que diferenciaría a esos activos de las criptomonedas que han tenido gran auge entre inversionistas de todos tamaños. Los bancos centrales realizan esos estudios con gran cautela, aunque se esperaría que las primeras pruebas se darán en los próximos 2 años, a través de fórmulas basadas con tecnología blockchain, la misma que usan criptomonedas como el Bitcoin y el Ethereum. La idea es que las transacciones con monedas digitales gocen de transparencia y seguridad al tener un seguimiento de la información, lo que daría mayor confianza sobre su uso. En los últimos meses, varios bancos centrales han comenzado el análisis, el estudio para lanzar sus propias monedas digitales. A esta ola también se sube el Banco de México. ¿Qué implicaciones tendrá esto para los mercados financieros? Para platicar de este tema está con nosotros Felipe Vallejo, oficial en temas regulatorios de Bitso. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto acompañarlos. Un saludo a todos en el estudio y en la audiencia también. Qué gusto. Felipe, varios bancos centrales, la Reserva Federal de los Estados Unidos, por supuesto, el Banco Central Europeo, están analizando poner en el mercado activos digitales, monedas digitales. ¿Qué implicaciones tendrá esto para los mercados? Sí, bueno, y primero recordar cómo llegamos aquí, ¿no? Un poco desde 2017, 2016, yo estoy en esta industria y lo que hemos ido viendo es, primero, los bancos centrales, reguladores han ido conociendo poco a poco esto y el hecho de que estén estas entidades, estas instituciones lanzando sus propias activos digitales, que también usan criptografía, después podemos platicar de la diferencia, pero que están lanzando estos activos digitales, lo que quiere decir es que esta tecnología está recibiendo un bono de legitimidad, ¿no? ¿Qué significa para los mercados? Yo creo que ya lo veremos. Ya existen, digamos, monedas estables, que es lo que son estas CBDCs o monedas de bancos centrales, que ya existen privadas, y ahora están saliendo los bancos centrales con su moneda digital pública. Y yo creo que lo que significa es mayor innovación, mayor facilidad para transmitir dinero, para hacer transacciones. Digamos, en el informe del Banco de México, por ejemplo, lo definen como SPEI 3.0 y eso es lo que es, ¿no? Entonces llegó para cambiar la nueva forma de transacciones económicas. ¿Esto traerá una implicación? ¿Será más fácil? ¿Habrá una economía más ágil? Sí, eso es muy interesante y hay que preguntarnos qué es una transacción financiera. O sea, cuando tú mandas dinero dentro de México, haces una transferencia o hacia el exterior, básicamente lo que está pasando es el equivalente a mandar un mensaje digital por alguna aplicación de mensajería, ya sea WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera. Es el equivalente, se mueven unos y ceros, ¿no? No es que el dinero se mueva físicamente. Y el hecho de que una transacción
siga costando, teniendo un costo tan alto, nos habla de que hay muchas áreas de mejoras y este es uno de los temas en los que las criptomonedas y los activos digitales pueden llegar a disrumpir. Que básicamente tu transacción o una transferencia bancaria pueda lograrse casi de manera gratuita, instantánea, ¿no? Llevamos más de 3, 4 años escuchando los términos relacionados con estas monedas digitales, pero ¿qué tan usadas están en México? ¿Qué tanta confianza existe? ¿Qué tanto respaldo e involucramiento hay del sistema financiero tradicional, de tal suerte que pues podamos ver una transición en el mediano plazo hacia una economía más digital por parte de los mexicanos? Sí, hay dos frentes interesantes. Uno, el regulatorio, que eso es muy interesante, y voy a empezar por ahí. Pero básicamente, a partir de la ley FinTech, los activos virtuales se definen en ley, existe la figura, existe una licencia FinTech en la cual tú puedes pedir la facultad de tener como institución financiera regulada, tener la habilidad de ofrecer criptomonedas o de transaccionar con ellas, operar, administrar, etcétera, etcétera. Entonces, en 2018 que se publica esta ley y se promulga, se rompe este hito y este mito de que los activos virtuales o las criptomonedas no son reguladas. En México ya hay regulación al respecto, faltan otros frentes por regular en regulación secundaria, pero digamos, ya es un sector financiero absolutamente regulado. Y luego el segundo hito o el segundo frente en el que hemos visto muchísima evolución es en el de usuarios. Simplemente el año pasado se dobló la cantidad de usuarios en México. Se estima que existen 3 veces más usuarios de activos virtuales en México que cuentas de intermediación bursátil. Ese es un poco el tamaño, no es equiparable, es un activo diferente, es otra forma de transar, pero son usuarios más jóvenes que están buscando no ir a ningún lugar físico, que todo sea desde su celular, que puedan tener de manera rápida una debida diligencia de cliente, no tener que ir a sentarse a un banco, todas estas características que tiene Bitso y tienen los activos virtuales, ¿no? Básicamente, pero estos dos frentes yo creo que son muy buen indicador del estado de las criptomonedas en México. Felipe, hemos visto que los bancos centrales han sido muy cautelosos, muy cuidadosos para poder entrar a este mercado de activos digitales. ¿Cómo se explica, digamos, que esa reserva que siguen teniendo estas entidades? Sí, mira, uno de los pilares importantes para Bitso y desde el principio, desde que empezamos en 2014, es que hemos visto la regulación como una ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos desde 2014-2015, este sector va dirigido, o sea, es un sector en el cual tú tienes el patrimonio de la gente, custodias los fondos de la gente y entonces tiene que existir o va a existir algún estándar de protección al consumidor, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero decir con esto es normal, es natural que los reguladores le estén poniendo un ojo a esto porque es otra forma de transar dinero y de negociar y de transmitir valor. Y es otra forma también de hacer una actividad financiera o proveer servicios financieros. Creo que está en lo correcto los reguladores en ver qué riesgos tiene y mitigarlos, porque son riesgos mitigables como existen en el sector financiero tradicional, ¿no? A ver, hablas de riesgos. Es cierto que la moneda digital llegó para quedarse. ¿Cuáles son estos riesgos con el objetivo de que todavía tendrán que regularse o establecer mejores criterios para que verdaderamente estas transacciones de moneda digital sean seguras y, por supuesto, que haya un boom más fuerte? Sí, eso es muy interesante y voy a hablar de los riesgos y cómo los mitiga Bitso. Y eso hemos hecho muchísimo énfasis de cara al usuario y al regulador. Y voy a empezar por algunos, pero uno, el tema de ciberseguridad es importantísimo. Número 2, el tema de custodia de activos, porque se escucha mucho de repente que este tema de ciberataques o cuentas hackeadas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra. La tercera es que hemos puesto muchísimo tiempo y esfuerzo en mecanismos de prevención de lavado de dinero. Entonces, esos son como que, yo diría, las 3 partes, pero ya no es
un experimento, ni mucho menos. Ya existen estándares que hay en el mundo, que Gafi provee, que las autoridades proveen. Entonces creo que poco a poco se va aclarando cuáles son esos estándares y la otra parte es, o la segunda parte es cómo le transmitimos esa seguridad a los usuarios a través ya sea de una licencia o de algún tipo de sello de la autoridad, que nosotros estamos completamente de acuerdo en que así debe ser. Felipe, platícanos un poco cuál ha sido la experiencia de ustedes, cuánto tiempo tienen aquí en el mercado, quiénes son sus clientes, hablabas de las cuentas que se han aperturado, cuánto tienen en promedio, en qué tipo de transacciones están efectuando estas compraventas que se hacen a través de la moneda digital. Buenísimo. Lo primero es que hasta ahora hemos identificado un mercado en promedio más joven de lo que tiene las instituciones financieras tradicionales. Entonces, estás hablando de un mercado entre 30 y 35 años principalmente. Número 2, y esto es bien importante, Bitso es una empresa es una empresa fintech o de finanzas y tecnología. La única tecnología que usamos no es blockchain. Digamos, blockchain es una de las tecnologías que utilizamos, pero tú puedes abrir como mexicano una cuenta en Bitso y utilizar SPAY, mandar SPAYs gratuitos, puedes tener pesos, hacer pagos, puedes comprar stablecoins que tenemos, eso es bien interesante para la gente que no le gusta tanto el tema de Bitcoin y dicen pues, que lo respalda, etcétera, etcétera. Tenemos estos productos que son stablecoins, se llaman, que son tokens que detrás tienen de subyacente dólares, en este caso. Entonces, en lugar de ir al banco o a una casa de cambio con efectivo, tener que cambiar ese efectivo, regresar con efectivo a tu casa caminando por las calles, tú puedes, desde tu celular, tener exposición al precio del dólar, ¿no? Entonces, tienes todas estas tecnologías. Hay gente haciendo esto, mucha gente utilizando esto. Y luego hay otra gente que le encanta el tema de descentralización y tienes Bitcoin y tienes otras criptomonedas que básicamente tú puedes comprar en Bitso. Por supuesto. Pues Felipe Vallejo, oficial en temas regulatorios de Bitso, queremos agradecer que nos hayas acompañado esta noche en Índice Económico. No, gracias a ustedes por el espacio. Pues ya lo decíamos, las monedas digitales llegaron para quedarse. Falta todavía regulación, falta todavía un esquema, yo no sé cómo lo vean, Darío, Rogelio, para que verdaderamente detone sea parte de una economía pues, cotidiana, como bien lo comentabas o lo preguntabas, Darío. Pues yo lo veo todavía lejos. Sí, ¿verdad? Incluso la regulación, ya tiene 4 años la ley FinTech, ¿sí? Y no ha terminado de aterrizar y esta tecnología es más, hora con hora se va renovando. Entonces la carrera regulatoria pues parecería que la pierde no solamente México, sino los países en general, ¿no? Sí, llama mucho la atención que tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como el Banco Central Europeo se han ido con mucha cautela en este tema de las regulaciones por los riesgos que ya conlleva el hecho de que pues, el dinero se convierta digital y con un clic pues, pase de un mercado a otro. Sí. Hay que seguirlo monitoreando, hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimas gracias. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena. Muy buenas noches, Rogelio. Gracias, Marilena, Darío, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerda que el próximo miércoles tenemos aquí una cita, Índice Económico 11:45. Hasta entonces.